Hola, buenas noches. Hoy, chiquilines, vamos a continuar con el video de segundo año. ¿Se acuerda que habíamos hablado un poquito de la conquista española, de cómo se había organizado la conquista española, del origen social del conquistador, de alguna manera del perfil del conquistador? Bien, hoy otra de las interrogantes que siempre se nos plantean es cómo se logra la conquista, ¿tá?, por parte de los españoles, ya que obviamente hay que tener en cuenta muchísimo el tema del número de conquistadores. Se habla de que entre 1509 y 1550 habrían llegado más o menos unos 15.000 conquistadores. Obviamente la mayoría de ellos eran hombres, como también citábamos en el capítulo anterior. Pero, para los que sean curiosos, también dentro de la conquista, dentro de esta empresa, llegaron mujeres, y mujeres que tuvieron un gran protagonismo. Entre ellas, por ejemplo, podemos citar lo que es la viuda doña Mencia Calderón de Sanabria, la viuda de uno de los adelantados del Río de la Plata, que logró muchas de las cosas en la conquista justamente del Río de la Plata. Otra sin duda que podemos mencionar es Inés Suárez. Inés Suárez, que era la compañera de Valdivia. Si vamos al capítulo de lo que fue la conquista andina, Chile específicamente, bueno, doña Inés Suárez fue la mujer que de alguna manera defendió en 1541 ante los ataques de los grupos indígenas la ciudad de Santiago. Se habla de la crueldad de los hombres, pero miren que las mujeres también fueron crueles, y en este caso doña Inés Suárez mandó ejecutar, decapitó a unos caciques que tenían prisioneros, como justamente para lograr, cometido que llega a buen término después, lograr que los indígenas se retiren justamente del sitio que le estaban poniendo y del asedio que le estaban poniendo a la ciudad de Santiago. Bien, más allá de esta anécdota, vamos a lo que tenemos que tratar hoy, que son justamente cómo, numéricamente hablando, 15.000 hombres, siempre comparándolos con la cantidad de millones de indígenas que poblaban estos territorios, lograron la conquista. Una conquista que ya habíamos dicho, una conquista que fue dolorosa, una conquista que fue sangrienta, no solamente en esta etapa de la conquista, sino más adelante también en la etapa de la colonización. Pero vamos a ver algunas de las ventajas que tenían los españoles y citar algunas desventajas también. Como ventajas, obviamente que tenemos que citar lo que son las creencias religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que al arribo de los españoles, los nativos, como en algún momento decíamos, nunca habían visto un hombre blanco, nunca habían visto un hombre con esas características, es decir, su piel blanca, sus ojos claros, su cabello también, muchas veces ceniciento, rubio, ¿ya? Menos aún habían visto en dónde vinieron los españoles, que vinieron en grandes barcos, obviamente comparándolos con las embarcaciones que tenían los nativos, ¿ya? Y también lo que tiene que ver con su vestimenta, es decir, las armaduras, los cascos, los yelmos, ¿tá?, de metal, un metal que desconocían, como era el hierro, como era el acero. Aquí en América no se conocía ni el hierro ni el acero, las espadas que portaban y obviamente las armas de fuego que traían consigo los españoles. Es decir, todas estas condiciones, todas estas características hicieron creer al indígena que estos españoles, principalmente sus líderes, eran dioses por ellos muy venerados, ¿ah? Y podemos citar, por ejemplo, en el caso de los aztecas, que asimilaron a Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es más, hay un mito, hay una leyenda que contaban los indígenas, ¿no?, de la guerra que Quetzalcóatl había tenido con su hermano, un nombre difícil de pronunciar, creo que era Tezcatlipoca, ¿ah? Este último lo vence a Quetzalcóatl y lo tira al mar. Y chiquilines, si ustedes razonan un poco, los españoles vinieron desde el mar. Entonces, de alguna manera cobra sentido el que los indígenas creyesen que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, que había prometido volver y retornaba de la muerte. Lo mismo pasó en el Imperio Incaico, con la deidad Viracocha. Los indígenas creían que Pizarro y sus hombres eran dioses que venían
y lo asimilaban justamente con este dios llamado Viracocha. Entonces ahí tenemos una explicación, una primera explicación. Una segunda explicación que ya tratamos es la superioridad técnica, la superioridad tecnológica. Recién citábamos justamente que los españoles tenían armas de fuego que los indígenas no poseían. Sí tenían armas los indígenas, pero las armas indígenas comparándola con la de los españoles, imagínense, los indígenas tenían arcos y flechas, lanzas, boleadoras, mazas, rompecabezas. Su cuerpo muchas veces era cubierto por una especie de traje acolchonado, de algodón, de madera, muy fácil obviamente para que penetrase o las espadas de acero españolas o obviamente los proyectiles de sus armas de fuego, ¿no? Los perdigones que usaban, ¿tá? Bien, lo otro, la utilización, como ya habíamos citado, también de una armadura. Los españoles tenían una armadura de metal y los indígenas, como decíamos, tenían puntas de flecha o puntas de lanza que eran de piedra, chiquilines. Entonces era bastante difícil penetrar la cota de malla, la red de malla de acero que portaban los españoles, o mismo con sus cascos, etcétera, etcétera. Pero los españoles, a su vez, aparte de las armas de fuego, trajeron animales. Y entre esos animales trajeron caballos, que los caballos obviamente que eran para transportar la mercadería, para transportarse ellos mismos, pero también los utilizaron en el arte de la guerra. Los utilizaron para avanzar sobre el ejército enemigo, sobre el ejército, los indígenas que ofrecían algún tipo de resistencia, los lanzaban sobre ellos y obviamente, imagínense en chiquilín lo que debe ser un caballo viniéndote encima, ¿no? Te destroza. ¿Ah? Y eso también produjo grandes muertes y los indígenas tenían un gran temor porque tampoco habían visto. Se decía que los indígenas en sus anécdotas, en lo que escribían por ahí, hablaban de bestias que nunca habían visto. Imagínense lo que podría ser ver a lo lejos el jinete montado sobre su caballo, ¿tá? Y los indígenas no tenían ni la menor idea de lo que se trataba. Bien, pero no solamente trajeron caballos, también trajeron perros, pero no cualquier tipo de perros, chiquilines. Trajeron unos perros, unos mastines salvajes, adiestrados para la caza, adiestrados para la guerra, que los españoles no duraron en lanzarlos sobre los indígenas y causaron obviamente destrozos entre ellos. Se hablan de muchísimas cosas, de la crueldad de los españoles, se hablan de que practicaban algunas cosas de entretenimiento, de juegos, como por ejemplo lanzaban a la arena, a un rodeo, a un indígena y le lanzaban los perros. Primero eran perros pequeños que no le hacían demasiado daño, solamente le daban al indígena un palo sin pincho, sin punta para defenderse al indígena, y ustedes imagínense que el indígena pasaba las horas defendiéndose de esos perros, luego le lanzaban los perros verdaderamente que llamaban mataindios, y obviamente imagínense la crueldad, lo que podía ser la muerte, ¿no? Una vez que el indígena ya no tenía fuerzas como para poder enfrentarse y el perro terminaba obviamente desangrándolo, destrozándolo. Esa es una de las tantas anécdotas de las prácticas aberrantes que hicieron los españoles para con los indígenas. Más adelante justamente vamos a tener un capítulo para hablar de la explotación que hicieron los españoles a los indígenas. Otra de los factores o elementos sin duda fueron las enfermedades. En este caso fue involuntario, es decir, los españoles, chiquilines, no traían en un frasquito y le lanzaban o lo estornudaban encima, como ahora, ¿no? Para producir la enfermedad. Simplemente los indígenas, ante la presencia de enfermedades, como por ejemplo el tifus, la viruela, una simple gripe, no tenían anticuerpos, nunca habían estado en presencia, en contacto con este tipo de bacterias o de virus, ¿tá? Entonces, causó millones de muertes, quizás mucho más que la guerra, ¿no? Estas enfermedades que trajeron los españoles y que obviamente en su contacto con los indígenas los contagiaron. Bien, y lo otro que podemos citar son las rivalidades. Es decir, si bien habíamos mencionado que los españoles eran pocos, ¿tá? Numéricamente comparándolo con los indígenas, tuvieron aliados. Es decir, que a la llegada de los españoles, muchos de estos grupos estaban en guerra o habían estado en algún momento en guerra y eran enemigos. Los aztecas tenían grandes enemigos. Los aztecas que doblegaron a muchos pueblos, que eran muy crueles con esos pueblos, que muchas veces llevaban a su pira de sacrificios a muchos de esos pobladores, se habían engendrado un gran odio. Y justamente Cortés se valió de aliados
ante esa rivalidad para derrotar de alguna manera a el emperador en aquel entonces Moctezuma en lo que es actualmente México. También lo hizo Pizarro, consiguió aliados dentro de aquellos que odiaban al emperador incaico para poder derrotarlo. Entonces todas estas condiciones, todos estos factores aunados determinaron que los españoles tuvieron una gran ventaja. ¿Qué desventajas podemos citar? Y bueno, las desventajas, obviamente, la que más podemos decir es sin duda que los españoles no conocían el territorio. A cada lugar que llegaban, los indígenas tenían obviamente una gran ventaja por conocer atajos, por conocer dónde ir, porque era muy peligroso. Imagínense que muchas de estas conquistas también los españoles tuvieron que salvar obstáculos como por ejemplo la misma naturaleza, ¿no? Imagínense lo que era atravesar una selva, un desierto costero, vadear ríos, montañas, etcétera, etcétera. Entonces por ahí vemos alguna ventaja que tenían los indígenas frente a los españoles, y sin duda obviamente la otra ventaja es lo triplicaban, lo cuatriplicaban en número a la cantidad de conquistadores, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que Cortés en una de las batallas con 700 hombres va a enfrentarse con 25.000 tlaxcaltecas o zapotecas, no recuerdo bien cuál de las culturas era. Entonces ustedes ahí ven de alguna manera una de las ventajas que tenían los indígenas y una desventaja para los españoles. Bien, ya que estuvimos hablando un poco del maltrato y de la crueldad, tengo simplemente para citarles en un capítulo, una de las tantas anécdotas de la crueldad de los españoles. Se las voy a leer, por supuesto, y en este caso es una bitácora de la crueldad del conquistador llamado Lope de Aguirre. En el año del 59, año del Señor de 1559, dio el marqués de Cañete, virrey de Perú, la jornada del río de las Amazonas a Pedro de Ursúa, conquistador, quien partiendo del virreinato del Perú iba en busca de El Dorado. No sé si alguna vez vieron algún dibujito animado o alguna película. El Dorado era aquella leyenda o el mito de una ciudad, obviamente, que estaba revestida de oro, donde en un lago se bañaban sus caciques y sus reinas y salían todos como de alguna manera todos empolvados de oro. Fue este mal gobernador, tan perverso y vicioso y miserable, que no lo pudimos sufrir. No diré más que le matamos. Muerte, cierto, bien breve. Y luego a un mancebo, caballero de Sevilla, llamado don Fernando de Guzmán, le alzamos por nuestro rey, y le juramos por tal, como tu real persona verá por las firmas de todos los que en ello nos hallamos, que quedan en esta isla Margarita, en estas Indias. Y a mí me nombraron su maestre de campo, y porque no consentí en sus insultos y maldades, me quisieron matar. Y yo maté al nuevo rey, y al capitán de su guardia, y también maté al teniente general, y a 4 capitanes, y también maté a su mayordomo, maté a su capellán clérigo de misa, y a un almirante, y a 2 alférez, y a otros 6 aliados suyos, y con la intención de seguir la guerra adelante y morir en ella, por las muchas crueldades que tus ministros usan con nosotros, nombré de nuevo capitanes y sargento mayor, y quisieronme matar, y los ahorqué a todos. Esta es una carta de Lope de Aguirre, al rey Felipe II. Esta es una de las tantas anécdotas de la crueldad de los españoles. Y por tanto, la consigna, chiquilines, es averiguar si algunas personas se alzaron a favor de los indígenas para poder defenderlo de la crueldad de los españoles. Ni siquiera con sus prójimos tenían ningún tipo de prurito en matarlos y asesinarlos. Imagínense para con los indígenas, que poco menos que eran tratados como bestias, como animales. Entonces, para la clase que viene y para lo que es la consigna de trabajo, tienen que averiguar y comparar justamente los que quisieron de alguna manera defender a los indígenas, ¿tá? A ver si hay algunos puntos de vista para poder comparar, y aquellos obviamente que
quisieron seguir siendo crueles y explotando a los indígenas para realizar su trabajo. Así que nos vemos la clase que viene, el capítulo que viene. Bueno, espero que le haya sido de ayuda, como siempre digo. Y bueno, cualquier cosa me comentan. Yo esto lo voy a subir cuando pueda a Instagram, a Facebook y a mi canal de YouTube. Y no tengo ningún problema que también lo compartan. Obviamente, repito, tengo errores, etcétera, etcétera, pero todo esto lo hago para ustedes de mucho corazón. Así que nos estamos viendo en la próxima.